Buen día, yo soy el alumno Javier Fernández Gómez y este es un trabajo de la materia de teoría económica puesta por el profesor Matei Montalvo José Antonio de la Universidad Veracruzana. En este trabajo lo que veremos es qué sistema económico preponderante en los Estados Unidos mexicanos. Introducción. En este pequeño trabajo veremos el sistema económico preponderante en los Estados Unidos mexicanos de acuerdo o basándonos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué sistema económico prepondera en México? Bueno, yo puse que es el neoliberal capitalista. Neoliberal. ¿Por qué neoliberal? Porque limitadamente el Estado o el gobierno influye mucho en lo que es el sistema económico en este país, y capitalista porque es un país donde se utiliza un sistema de mercado con productos, bienes y servicios que pueden ser tanto nacionales como importados. ¿De acuerdo a qué artículos podemos decir esto? Al artículo 25, 26, 28, 73, 74, 89, 115, 117, 118, 123 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Neoliberal. Quiere decir que el Estado está limitado para intervenir en asuntos jurídicos y económicos, es decir, el Estado tendrá influencia en la economía de un país, y un claro ejemplo que se está viendo en México actualmente es que el gobierno está negociando el TLC de América del Norte, del cual el país mexicano depende en demasía. Si, por ejemplo, Trump, actual presidente de los Estados Unidos mexicanos, decide salirse del TLC de América del Norte, sería un golpe bastante fuerte para el país mexicano, porque es su principal socio económico en todo el mundo. Por lo tanto, perdería demasiado. Y es una parte en la que el gobierno tiene mucho que ver. Ahora, el artículo 25 de nuestra Constitución Política Mexicana dice, aquí ya vemos lo que es lo de el neoliberal que les comentaba, que el Estado tiene que ver mucho con la economía, y por ejemplo aquí dice, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante competitividad, una palabra muy importante, competitividad, el fenómeno del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. ¿Aquí de qué nos habla? Competitividad. Importantísimo, es lo que se está viendo en la actualidad. Y les voy a poner un claro ejemplo. Dos trabajadores, dos licenciados en Derecho, están haciendo una entrevista para entrar a un bufete de abogados. Uno es recién egresado de la universidad y no tiene nada de experiencia. Lo único que tiene es su título y su cédula profesional. El otro abogado tiene 10 años que fue egresado de la universidad, tiene su título, su cédula profesional, tiene diplomas de cursos que tienen que ver con la materia y tiene experiencia laboral. La competitividad de estos dos
es más competitivo el que ya tiene experiencia, el que ya tiene diplomas, el que ya tiene 10 años de egresado que uno que acaba de salir. ¿Por qué? La experiencia tiene mucho que ver. Me sirve más uno que haga más y que ya sepa cómo hacerlo a uno que no lo sepa y que le tenga que primero enseñar para que me lo haga. Aquí esto tiene mucho que ver esta palabra competitividad. Continúa el artículo 25, dice: el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. Al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación. Aquí nos está hablando a través del Estado. El Estado tiene mucho que ver en la economía de un país y sobre todo en el de México. Aquí el Estado es el principal, es el que velará por la estabilidad de las finanzas públicas. Por lo tanto, es el que mayor responsabilidad tiene económicamente, se podría decir, que en el país sobre las finanzas públicas y del sistema financiero. Continúa el artículo 25 y nos dice que la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los mecanismos, que toda la distribución, que todo el consumo de bienes y servicios, ya sea sus precios, sus costos, su distribución, todo estará rigido por la ley. ¿Qué ley? Podríamos ver la Ley Federal de Competitividad Económica. Esta es una de las leyes que rigen lo que es la economía del país mexicano. Ahora, también dice que la ley alentará y protegerá la actividad económica que realizan los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución. ¿Qué dice aquí? Que la economía está protegida, que los consumidores, los ofertadores están protegidos. Esto lo podemos ver claramente en la Ley Federal de Competitividad Económica, el artículo 26, que nos habla de una organización investigadora que se encargará de investigar actos ilícitos económicamente hablando en el país mexicano, y esto se puede ver en esta ley. Artículo 26, ¿qué nos dice? El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Aquí el Estado, como siempre, va a tener que ver mucho en la economía de este país mexicano, y el mismo artículo 26 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos lo está diciendo aquí. Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las excepciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. Todo esto ¿para qué? Para que haya una competitividad económica buena, que no haya favoraciones para otros. Por ejemplo, eso de provisiones de los monopolios, eso la misma Constitución se me hace raro, porque la misma Constitución lo dice. Y por ejemplo, en el país mexicano hasta no hace poco, la única que vendía ahora sí que es gasolina en el país mexicano era Petróleos Mexicanos, que empresa 100% entre comillas mexicana, y que estos podían elevar sus precios como ellos quisieran
de todos modos eran los únicos a los que la gente le iba a comprar. Y lo vemos cuando se da el tema este de a principios de este 2017 del gasolinazo. Petróleos Mexicanos, ¿qué hizo con su gasolina? Elevó en demasía sus costos. Y la gente pues no le quedó de otra. ¿A quién le va a comprar? En este país mexicano en ese entonces era el único a quien podía comprarle gasolina. Y por ejemplo, ahí, como es del mismo gobierno, pues no se hizo nada. En este artículo 28 vemos algo importante. Hasta la parte de abajo vemos que dice que la ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses. Aquí con lo del gasolinazo no protegió ni a los consumidores ni a nadie. Vieron por su bien, pero bueno. Dice la continuación del artículo 28 constitucional. El Estado tendrá un banco central importantísimo, que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Aquí nos está hablando de un banco central. ¿Qué banco central? Es aquel que rige, se podría decir que tiene todo el control del dinero, de la economía en el país mexicano. Banco central. Dice que el Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Y dice, el artículo, nos pasamos del artículo 28 a lo que es el artículo 73, que tiene también mucho que ver con la economía del país y la relación con el Estado y el gobierno. Aquí, ¿qué nos dice? Aquí le dan facultades económicas al Congreso de la Unión. Por ejemplo, impedir que el comercio entre entidades federativas establezcan restricciones, es decir, quitar toda oposición que permita el comercio entre entidades federativas, que no haya obstáculos. Ahora, algunas facultades sobre la economía que nos da el artículo 73 al Congreso de la Unión son, por ejemplo, impedir que el comercio entre entidades federativas establezcan restricciones, como lo dije, para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos van a establecer las medidas, el peso, las casas de moneda en entidades federativas. También el Congreso de la Unión tendrá la facultad para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, ingresos y egresos, es decir, llevar lo que se gasta y lo que entra para la bolsa. También va a establecer contribuciones como sobre el comercio exterior, sobre instituciones de crédito y sociedades de seguro, y para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional. Ahora nos pasamos al artículo 74. Aquí, en este artículo, le otorgan facultades a la Cámara de Diputados que tienen que ver con la economía del país, como aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, revisar la cuenta pública del año anterior con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera. ¿Qué quiere decir? Que se va a encargar de ver las diferencias de cuánto tuvimos el año pasado a cuánto tenemos hoy, de cuánto gastamos el año pasado a cuánto gastamos hoy, de cuánto producimos el año pasado a cuánto estamos produciendo hoy. Ahora, pasamos al artículo 89 de la misma Constitución. Todos estos artículos que estamos viendo es de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la última, la reformada, la que se acabó de reformar en septiembre del 2017. ¿Y qué nos dice? Aquí hay algunas facultades y obligaciones que tienen que ver con el presidente. En este caso, el presidente
licenciado Enrique Peña Nieto. ¿Cómo? Nombrar y remover libremente a los secretarios del Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda. ¿Qué quiere decir? Aquí no es directamente con la economía, pero sí es indirectamente con las que lo manejan. Por ejemplo, empleados superiores de Hacienda, todo que ver con la economía, este presidente los remueve. Nombrar con aprobación del Senado a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica. También el señor presidente de los Estados Unidos mexicanos se encarga de esto. Con ayuda del Senado, claro, porque solo no podría. Artículo 115. Este artículo dice que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de estas contribuciones. Es decir, si el municipio no puede, tiene tanta carga o es incompetente, podrá celebrar un convenio con el Estado para que éste se encargue de eso que el municipio no se puede encargar. Las participaciones federales que serán cubiertas por la federación a los municipios con arreglar las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los estados. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. De todo esto se encargan los municipios. También los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejora y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. ¿Qué quiere decir esto? El cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, por ejemplo, puede ser lo que nos cobran anualmente sobre tu casa, que tienes que pagar el predial. Ahora pasamos al artículo 117 constitucional. Aquí les niegan algunas cosas a los estados, como acuñar moneda, emitir papel moneda y estampillas de nivel, ni papel sellado. Ni el estado, ni particulares que no sea el Banco Central. Nadie puede ni acuñar moneda, ni emitir papel moneda, ni nada, porque estaría siendo un acto ilícito, castigado por la ley, esta misma Constitución. Ahora, los estados tampoco pueden prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él a ninguna mercancía nacional o extranjera. ¿Esto qué quiere decir? No pueden vigilar las 24 horas ni la salida ni la entrada de mercancía nacional o extranjera. Es como que te graben cuando vas al baño, ¿no? Artículo 118. Ahora, tampoco pueden el Estado, sin el consentimiento del Congreso de la Unión, establecer derechos de tonelaje, ni alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones. Aquí tiene mucho que ver el Estado, como estamos viendo. En cada artículo que hemos visto, el Estado tiene que intervenir. El Estado interviene en todos y cada uno de ellos. Artículo 123. Aquí nos habla de los salarios, del régimen de las jornadas laborales de cada uno de los ciudadanos. Y dice, los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, cosa que en este país el salario es una verdadera miseria, porque un salario mínimo que creo que anda en 80 y tantos pesos para mantener a una familia no es suficiente. 80 y tantos pesos
al día no es nada. A mí me gustaría que un día, bueno, no un día, que el presidente de la República, su salario mínimo, desde que toman el cargo hasta que salen, sea el salario mínimo. Ese, 80 y tantos pesos, a ver si les va a alcanzar. Ahora, pasamos al artículo 134 que dice, los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Cosa que temas de corrupción, al final, eso de economía, de transparencia y honradez, de eficacia y eficiencia, pocas veces se ve. Y ahora, nuestra conclusión, porque lamentablemente aquí se termina este trabajo. Y bueno, espero haya sido de su agrado este trabajo y que se haya podido lograr un mejor entendimiento sobre el sistema económico en los Estados Unidos mexicanos. Gracias.